Continuando con los ejercicios de diodos, nos piden calcular el voltaje del diodo 1 para Ix igual a 1 mA en el siguiente circuito. Hay que considerar que la corriente de saturación o IS es igual a 3 por 10 elevado a la menos 16 amperes. Para este análisis lo que podemos notar es que, a diferencia de los anteriores ejercicios, no tenemos solo una malla eléctrica, sino tenemos dos. En este caso, lo recomendable, al igual que en nuestro curso de circuitos resistivos, era aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Si nosotros decimos que aquí está el voltaje del diodo 1, significa que este es el nodo del voltaje del diodo 1. Significa que como aquí no hay ningún elemento entre este nodo, entonces todo esto será el voltaje del diodo 1. Aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en V de 1, entonces tendríamos las corrientes que están entrando, pues será Ix, serán igual a todas las que estén saliendo. Yo voy a proponer que la corriente de la resistencia y la corriente del diodo están saliendo. Entonces tendría yo la corriente de R1 más la corriente del diodo. Después tendríamos que Ix sería igual a la corriente de la resistencia, pues sabemos que es el voltaje de la resistencia sobre la resistencia, más la corriente del diodo. Si nosotros despejamos la corriente del diodo, tendríamos como resultado Ix menos VR sobre R. Ahora, al igual que hicimos en los ejercicios anteriores, nosotros podemos suponer un voltaje del diodo. En este caso voy a suponer que es 0.7 volts, es decir, un voltaje de encendido típico para un diodo de silicio. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que el voltaje del diodo será también el voltaje de la resistencia debido a que están en paralelo, entonces yo tendría que la corriente del diodo, ¿sí?, va a ser igual a Ix, que ya lo tengo, que es 1 mA, menos el voltaje de la resistencia, que será el voltaje del diodo, sobre la propia resistencia, que es de 1 kilo. Y del diodo, entonces, al hacer estas operaciones, nos quedará que la corriente será igual a 0.3 miliamperes. Ahora nosotros tenemos que encontrar el voltaje del diodo. ¿Cómo? Pues con la ecuación que nosotros conocemos. El voltaje del diodo será igual al voltaje térmico logaritmo natural de la corriente del diodo sobre la corriente de saturación. Entonces el voltaje del diodo será igual a 25 milivolts logaritmo natural de I, que será 0.3 miliamperes, sobre lo que nos están diciendo que es 3 por 10 a la menos 16 amperes. Cuando nosotros hagamos estas operaciones nos va a quedar un voltaje igual a 0.69077 volts. Al igual que hemos hecho en los anteriores ejercicios, no podemos decir que este resultado sea el correcto, entonces podemos hacer una segunda iteración. Esta segunda iteración ocuparemos la misma ecuación de la corriente del diodo. En este caso será la I del diodo igual a Ix menos VR sobre R, donde ahora esta VR será la V que acabamos de encontrar, en este caso 0.69077. I del diodo será 1 mA menos el voltaje, que sería 0.69077, entre la resistencia, que sabemos que es de 1 kilo ohm. Cuando hagamos estas operaciones nos va a quedar igual a una corriente de 3.092 por 10 a la menos 4 amperes. Ahora, ocupando la misma ecuación del voltaje del diodo, sabemos que es el voltaje térmico logaritmo natural de I sobre IS, donde esta I es la que acabamos de calcular. Voy a hacer un poco hacia abajo el pizarrón. Y tendríamos que entonces el voltaje del diodo será igual a 0.6915 volts. Vemos que el resultado ya está bastante próximo, sin embargo podemos hacer, para reafirmar, una iteración más. Entonces, iteración 3 o tercera iteración, pues tendremos la misma ecuación, que será la I del diodo será igual a la Ix menos V de R sobre R, donde V de R recordemos que es la V del diodo debido a que están en paralelo.
ID será igual a IX, 1 miliamper, menos 0.6915 sobre un K. Cuando hagamos estas operaciones obtendremos que la I del diodo será igual a 3.084 por 10 a la menos 4 amperes. Por último, podemos calcular el voltaje del diodo con esta corriente sabiendo que es el voltaje térmico por el logaritmo natural de la corriente que acabamos de encontrar sobre la corriente de saturación. Entonces, al hacer estas operaciones, obtendremos un valor de 0.6914 volts. Observamos que ya está demasiado cerca, entonces podemos concluir que nuestro resultado final será la I del diodo y el voltaje del diodo. Y con esto solucionamos el problema.